Van a repetir después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, me presento así nada más rapidito. Mi nombre es Cristian Huerta, soy misionero seglar o laico. Y me pidieron que tratara en estos 3 días algunos temas de apologética. Como saben, la apologética tiene que ver con la defensa de la fe. Pero va a ser algo diferente porque, bueno, no sé a cuántos apologetas ustedes conozcan o evangelizadores que hacen apologética. Yo no solamente hago apologética, yo hablo de un montón de temáticas. Pero a veces la apologética la reducimos como a pleito contra protestantes, ¿va? A ver, enséñeme, hermano, cómo le tengo que responder a mi mamá, como algunos que tienen testigo de Jehová que me acaban de decir antes de que comenzáramos, o a mi hermana, o que es evangélica, que bueno, algunas me dijeron cristianas. Ahí ya estamos equivocados, ¿verdad? Porque pues si vamos para cristianos, los cristianos originales somos la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, sí, porque a veces dicen, no, es que ellos son cristianos. ¿Y usted qué es, hermana? No, soy católico. ¿Y el católico qué es? Sino cristiano, y para acabarla el original, ¿verdad? Y nosotros lo podemos demostrar. Pero bueno, aquí no se trata tanto, a lo menos estos 3 días, no es tanto el que ustedes se aprendan cosas, aunque sí va a haber cosas que les va a servir para poder dialogar con nuestros hermanos separados o protestantes, o bueno, habrá muchas formas de decirles. Sino que voy a tratar de hacer algo más integral, una apologética mucho más integral, pero ciertamente voy a partir de una cosa que se suscitó en internet, muy en específico en YouTube, que, bueno, yo tengo un canal de YouTube y me sigue mucha gente por mis redes sociales, y me decía, se está hablando de que si María es madre de Dios, y que si verdaderamente Dios murió cuando Jesús murió, y están hablando católicos y protestantes, y esto ya se hizo así como, pues casi como una guerra. Yo vi poquito, en realidad no vi todo el material, pero voy a responder a esto, que es muy importante, pero voy a dar una aplicación que de hecho no es mía, es de un sacerdote brasileño que se llama el padre Paulo Ricardo, que saca una tesis muy importante que nos ayuda a entender por qué los protestantes tienen tanta, sobre todo, rabia con algunas cuestiones católicas, por ejemplo, los sacramentos, por ejemplo, las imágenes, por ejemplo, la Virgen. Y la tesis de este padre brasileño es bastante interesante. Pero bueno, primero vamos a tratar de aclarar las cuestiones, que esto es fundamental, la cuestión de la maternidad divina de María, o que si María es madre de Dios. Los protestantes, ¿qué es lo que dicen? Que no, que María no es madre de Dios, que es madre de la humanidad de Jesús. Que María no es madre de Dios. Esto lo vamos a explicar con una cuestión fundamental de nuestra doctrina. Hay un principio importantísimo para aquel que se diga cristiano. Por ejemplo, los que me dijeron antes de que comenzaran de que tienen familiares testigos de Jehová, los testigos de Jehová no son cristianos. ¿Por qué? Porque los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. Eso ya es una gran diferencia. Con aquellos protestantes o evangélicos, etcétera, que digan que Jesús es Dios, a estos sí les tendríamos que exigir que verdaderamente se apeguen a una cuestión básica de Jesús, que se llama
la unión hipostática. Son términos un poquito difíciles, pero así vamos a ir aprendiéndolos. Unión hipostática con H, hipostática. Hipóstasis, viene del griego hipóstasis, que es sustancia o naturaleza. Ahorita les voy a tratar de bajar lo más posible, porque son cosas un poquito académicamente, pues un poquito altas, pero voy a tratarlo de bajar un poquito, pero siempre es bueno aprenderse las cosas como son, ¿va? Entonces, para entender si María es Madre de Dios, tenemos que entender quién es Jesús. Y para entender a Jesús, tenemos que entender la unión hipostática. ¿Qué es hipóstasis? Les estaba diciendo, hipóstasis significa sustancia o naturaleza. Ahorita les explico eso. Ustedes apúntenlos. O sea, que en Jesús hay la unión de dos sustancias, de dos naturalezas. ¿Qué es una sustancia o qué es una naturaleza? Habría que responder una pregunta. ¿Qué es? Cuando tú respondes la pregunta, ¿qué es eso? Tú estás diciendo cuál es su naturaleza, cuál es su sustancia. En el caso de Jesús, ¿cuál es la naturaleza de Jesús? Jesús tiene dos naturalezas, ahí está la unión. Naturaleza divina, porque es verdadero Dios, y tiene naturaleza humana, porque es verdadero humano, sí. Entonces, si preguntamos, ¿Jesús qué es? Jesús es una persona con dos naturalezas. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Tiene naturaleza divina y tiene naturaleza humana. Esto es importantísimo porque, por ejemplo, le estaba diciendo, con los testigos de Jehová, ellos no aceptan esto. Entonces ahí ya no puede haber un diálogo respecto a eso. Porque alguien podría decir, es que lo que nos une, podemos empezar a lo menos a hablar, porque al menos los evangélicos creen que Jesús es Dios y aman a Dios, que Jesús es Dios y que aman a Jesús y que lo adoran a Jesús. Van a ver que ni tan cercanos son así. ¿Por qué? Porque los protestantes tienen un problema para entender esto de la unión hipostática, aunque ellos dicen que creen en esto, ¿no? Entonces, ¿qué es la unión hipostática? Que hay una unión en la persona de Jesús, una unión de hipóstasis. Hipóstasis significa sustancia o naturaleza. ¿Cuáles son las dos sustancias o cuáles son las naturalezas de Jesús? La humana y la divina. Vamos ahorita para allá. Jesús, entonces, hay una unión de dos naturalezas. Jesús tiene dos naturalezas. Pero esas dos naturalezas, ¿en dónde se unen? En una persona. Una persona. ¿Qué es persona? Para entender qué es una persona, tendríamos que responder, ¿quién es? Si está Jesús y yo le digo, ¿quién es? Ustedes me dicen que Jesús es la segunda persona ¿de qué? De la Santísima Trinidad. Por lo tanto, ¿es Dios? Sí, porque es la segunda persona de la Trinidad. Cuando yo digo, ¿quién es la persona de Jesús? La persona de Jesús es Dios, es la segunda persona de la Trinidad. Ahí ya estoy definiendo quién es. La persona habla del ser, ¿qué es? De quién es, perdón. Ahora, la naturaleza habla de lo que es. Una cosa es quién es y otra cosa es qué es. ¿Sí alcanzan a diferenciar? ¿Qué es Jesús? Jesús es la unión de dos naturalezas, humana y divina. ¿Quién es Jesús? La segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, aquí no hay un pizarrocito, pero imagínense una mariposa. Todas las comparaciones se quedan cortas porque esto es un misterio de nuestra fe. Pero imagínense una mariposa. El tallo, vamos a decirlo así, es la persona de Jesús. ¿Cuántos tallos tiene la mariposa? ¿Cuántos cuerpos tiene la mariposa? Uno. ¿Cuántas alas tiene? Dos. Hagan de cuenta que en Jesús tiene una ala que no se cierra, que es su parte divina, que es eterna. Y tiene
una alita que sí se cierra, que es la parte humana. Pero ¿quién mueve esas dos alas? El cuerpecito de la mariposa. ¿Quién actúa como Dios y como hombre? La única persona, que en este caso es la segunda persona de la Trinidad. Entonces esto es bien importante entenderlo, ¿ah? En Jesús hay ¿cuántas personas? En Jesús. En Jesús hay dos personas, no les dije naturalezas. ¿Cuántas personas hay en Jesús? Una. Es una sola persona. ¿Cuántas naturalezas hay en Jesús? Dos, que son humana, divina y humana. Ok, vamos a aclararlo porque si no nos vamos a andar perdiendo. ¿Cuántas personas hay en Jesús? Una, es una sola persona llamada Jesucristo, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero esa única persona es la unión de dos naturalezas. Naturaleza humana y naturaleza divina. ¿Ok? Volvemos a las preguntas. ¿Quién es Jesús? Una persona. ¿Qué es Jesús? La unión de dos naturalezas. Para entender qué es una naturaleza, repito, la pregunta que tiene que ser, ¿qué es? Por ejemplo, si pasa un perro, no, yo creo que con los animales vamos a meter algo más de nuestra fe. El arcángel Miguel. ¿Quién es? O sea, imagínense que se aparece. Yo le digo, ¿quién es? Y ustedes me dicen, es el arcángel Miguel. Y yo les digo, ¿qué es? Un ángel, ¿ya? Tiene naturaleza de ángel. O sea, aquí fíjense, para diferenciar, porque en los poquitos videos que alcancé a ver, la verdad que los evangélicos y profesores que están hablando andan más perdidos que Adán en el Día de las Madres, porque empezaban a decir que nosotros teníamos dos naturalezas, que una naturaleza es nuestro espíritu, porque nosotros tenemos espíritu, pero también nuestro cuerpo es otra naturaleza. No entienden en absoluto lo que es una naturaleza. Pero ellos así, y muy sabiondo, ¿verdad? Como que súper segurísimo, ¿verdad? Es más, nosotros también tenemos una unión hipostática, porque nosotros tenemos espíritu y tenemos cuerpo. ¿Y quién te dijo que el cuerpo es naturaleza? ¿Quién te dijo que el espíritu es naturaleza? La naturaleza es el ser mismo de una entidad. Y en este sentido, solamente hay naturaleza divina, naturaleza humana, naturaleza angelical. Ahora, la naturaleza humana está compuesta por espíritu y cuerpo. Eso es diferente. Pero no existen dos naturalezas en nosotros. Es una sola naturaleza, que es la naturaleza humana. Nosotros somos seres humanos. Del único que podemos decir que tiene dos naturalezas, ¿de quién es? Jesús. Porque Jesús tiene naturaleza humana y divina. ¿Pero cuántas personas es Jesús? Una. Fíjense, ya después de entender esto, se viene es que las cuestiones están hasta con manzanitas, pero allá es cuando te das cuenta que muchos de los protestantes son necios. O sea, les dices, la pared es blanca, porque esto es blanco y esto es blanco, blanco, y siguen diciendo que es negro. Bueno, ahí ya es un problema de cerrazón, de soberbia, porque las cosas están claras. En Jesús solamente hay una persona, pero dos naturalezas, ¿no? Pues bien, apliquémoslo por ejemplo a la Virgen. Nosotros católicos, como los primeros cristianos, de hecho los primeros cristianos le llamaban a la Virgen Theotokos. ¿Qué significa Theotokos? Madre de Dios. Pero si nos vamos a la etimología propia del griego, Theotokos implica la que parió a Dios. ¿Por qué? ¿Qué es madre? Si tú te metes al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ¿qué te dice la Real Academia de la Lengua Española?
Te da varias definiciones, pero la primera, siempre la de más peso. Primera acepción de lo que significa ser madre. Hembra o mujer. Bueno, hembra es más calificativo porque también en cierto sentido puede ser madre, por ejemplo, una perrita, ¿no? Vamos a dejarlo en hembra, para no meternos ahorita tanto en eso. Pero aquí el punto está, dice, hembra que ha parido. Eso es ser madre. Entonces habrá que decirle a los protestantes que María no es madre de Dios. No, es madre de su humanidad, pero no es madre de su divinidad. A ver, ¿qué parió la Virgen? A un niño, es decir, a una persona. Y esa persona era Dios y hombre. Por lo tanto es madre de Dios porque parió a una persona que tiene naturaleza divina. Ojo, está claro, porque a veces nos calumnian, nosotros no decimos que María creó a Dios, que María es creadora de la naturaleza divina de Jesús, porque sabemos que esa existe antes de que existiera la Virgen. Jesús, como Dios, siempre ha existido, es eterno. Pero es que madre significa parir. ¿Y qué salió del cuerpo de la Virgen María? ¿Salió solamente la parte humana de Jesús? No, salió una persona, que esa persona es hombre y Dios verdadero. Nosotros no estamos diciendo una herejía, un error, decir, no, es que ustedes son de a tiro, se pasan, ¿cómo ponen a María madre de Dios si Dios no tiene madre? Ese niño que salió del vientre de la Virgen, ¿es Dios? ¿Sí? Y madre es parir a un hijo. Por lo tanto, ¿María es madre de Dios? Sí, completito, de su humanidad y de su divinidad. Que repito, ella lo que engendró fue su humanidad, la parte física se la dio la Virgen. La parte divina está claro que no. ¿Por qué? Porque la Virgen es una criatura. Y la parte divina de Jesús ha existido desde siempre. Pero nosotros no le llamamos creadora de Dios, le estamos llamando madre, que lo gestó en su vientre y que lo parió. Y del vientre de la Virgen no salió solamente el lado humano de Jesús, salió una persona. Y esa persona es humana y divina. Esa única persona es Dios. Por lo tanto, María es madre de Dios. Es madre de Dios. Este sacerdote brasileño que les decía, dice una pregunta que dice bastante interesante. Tú no llegas con tu mamá y le dices, mamá, ¿de qué eres madre? ¿Cómo que de qué soy madre? Tú preguntas, mamá, ¿de quién eres madre? Porque es estúpido acercártele a una mujer, oiga usted, ¿de qué es madre? Ella me tendría que responder, pues ¿qué crees? ¿Que de un pato o de un perrito? Es obvio, ¿de qué es una mujer, un ser humano del sexo femenino? ¿Qué engendra en su vientre? ¿Qué pare? Una persona, un ser humano. O sea, es tonto, podríamos hacer la pregunta, pero es tontísimo que yo vea una mujer embarazada y le diga, ¿qué es lo que tiene ahí adentro? Pues, bueno, quizá alguna pues está sobrepeso y si sean los tamales, ¿verdad? Pero si verdaderamente está embarazada, o sea, es estúpido yo de preguntarle, ¿qué es lo que tiene ahí adentro? ¿Por qué? Porque es automático en este sentido. Las madres son madres de alguien, no de algo, sino de alguien, y que es una persona. María fue y sigue siendo, y por toda la eternidad lo seguirá siendo, es madre de alguien. ¿De quién? De Jesús. Nada más que ese alguien
tiene dos naturalezas, humana y divina. ¿Jesús es Dios? Sí. ¿María es madre de esa persona que es Dios? Sí. Por lo tanto, María es madre de Dios. Tan sencillo como eso. Pero muchos de nuestros hermanos, creo que más por soberbia y arrogancia, porque la cosa está clara. Nosotros no estamos diciendo que María es madre de Dios porque lo creó, porque ser madre es gestarlo, madre natural, evidentemente, porque hay madres adoptivas. Madre natural es gestarlo en su vientre y sobre todo, dice la misma Real Academia de la Lengua Española, madre es una hembra que pare. ¿Y qué parió la Virgen? Sino una persona que es Dios, por lo tanto es madre de Dios. Eso no significa que María sea más grande que Jesús, que sea su creadora, etcétera. No, es su madre, porque parió a una persona que es Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Pero ellos no creen en la Trinidad. No, pero estamos hablando quizá, los que no creen en la Trinidad, estamos hablando, por ejemplo, los testigos de Jehová, etcétera. Pero estamos hablando de protestantes que sí creen que en la unión hipostática, es decir, que creen verdaderamente que Jesús es Dios. De hecho, esto ténganlo claro, por ejemplo, los mormones también. Los mormones no los podemos llamar cristianos porque no creen que Jesús es Dios. Cristianos es solamente los que creen que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Todos los demás, por mucho que lean la Biblia y todo eso, no son cristianos, porque no reconocen que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿verdad? Pero la cosa es que ellos, aun cuando lo reconocen, se contradicen, ¿verdad? Aun cuando lo reconocen, ¿cuál es el problema con ellos? De que dicen que María no es madre de Dios, sino madre solamente de la naturaleza humana. Ahora bien, les decía al principio de que hay una tesis de el padre Paulo Ricardo, que es un sacerdote brasileño, que me pareció interesante porque cuando estaba viendo un poquito lo que se ha grabado en YouTube de todo este escándalo de que si María no es madre de Dios y todo esto, y están debatiendo y todo esto, se me vino muy a la mente, este video yo ya lo había visto hace muchísimo, del padre Paulo Ricardo, yo sé portugués, gracias a Dios, y se me hizo bastante interesante, porque el padre Paulo, me recuerdo en ese video, comienza hablando de una anécdota. Dice que una vez estaba en un programa de radio teniendo un debate con un protestante. Y dice que cuando se fueron a comerciales, siguieron debatiendo. Y dice que en un momento uno de los protestantes que estaba, un pastor, dice, se enciende, ya ven que son bien temperamentales, se enciende y empieza a decir, es que nosotros no adoramos la humanidad de Cristo, solamente adoramos su divinidad. Y el padre tratando de explicar, no, solo se adora a Dios, por lo tanto solo adoramos la divinidad de Jesús, no su humanidad. Y el padre captó una cosa, dijo, oh, y entonces el padre dice, entonces ya veo dónde está la esencia de por qué un protestante no entiende muchas cosas católicas. Ellos no adoran la humanidad de Jesús, solamente su naturaleza divina. Que se les puede entender porque ellos son tan fundamentalistas que dicen, pero es que en la Biblia dice solamente adorarás a Dios. Pero espérate, volvemos a lo mismo. Entonces ellos creen que a Jesús solamente tienes que adorarlo en su parte divina. ¿Por qué? Porque el humano no es Dios. Pero espérate, en Jesús hay una persona que está unida y verdaderamente humana y verdaderamente divina. Una sola persona, y esa única persona es Dios. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Cómo tú le haces? Bueno, a mí me gustaría preguntarles, ¿cómo ustedes le hacen para adorar a Jesús solamente en su naturaleza divina? Es más, el padre
lo traduje porque quiero ser fiel a como lo dijo. Por un ejemplo bien interesante, dice: si Jesús se apareciera en su cuerpo glorificado en este momento, ahora mismo, los protestantes harían una distinción mental. Están viendo a Jesús, que se les apareció con su cuerpo glorificado, y sabemos que su cuerpo está resucitado, pero sigue siendo Dios y hombre por toda la eternidad Jesús, Entonces imagínense, aparece y dice: yo creo que los protestantes hacen rápido mentalmente una distinción. Dice: como Santo Tomás, se arrodillarían y le dirían: Señor mío y Dios mío. Pero acto seguido abrirían un paréntesis: Señor mío y Dios mío, pero no en la carne. Yo solo adoro la divinidad de Cristo, porque su cuerpo es creado. Yo no puedo adorar lo que es creado. Porque ya ven que siempre quieren ese cuento, ¿ah? No, esas son cosas creadas por el ser humano, etcétera. O sea, esa es la gran ventaja de nosotros los católicos, que sí creemos en la unión hipostática, porque si aquí se nos aparece el Señor con su cuerpo glorificado, nosotros lo adoramos enterito. No empezamos a decir: me voy a arrodillar, pero no estoy arrodillando tu cuerpo, no me estoy arrodillando a tu cuerpo, me estoy arrodillando a tu naturaleza divina. Que eso es lo que haría un protestante. Yo no sé cómo le haría cuando tenga que dar cuentas delante de Jesús. Porque lo que va a ver el protestante en su juicio no es la parte divina de Jesús, sino es Jesús completo con su persona humana y divina. Claro, ya su cuerpo está resucitado, pero su cuerpo es humano. O sea, yo me imagino un protestante realmente arrodillado delante de Jesús diciéndole: me estoy arrodillando, pero no a tu cuerpo. Yo no voy a adorar nada de tu cuerpo, por muy glorificado que esté. Solamente adoro tu naturaleza divina. Por eso, pues como dice el refrán, no le pidamos peras al olmo. ¿Cómo quieres que un protestante entienda la Eucaristía, adore la presencia de Jesús en la Eucaristía, cuando en la Eucaristía Jesús está en su cuerpo, sangre, alma y divinidad? Está entero. En su humanidad y en su divinidad Jesús está presente en la Eucaristía. Pues con razón los protestantes creen que somos un idólatras. Pero es que ellos no entienden que a Jesús no lo pueden partir, que Jesús es una sola persona. Pueden adorar mucho a nuestro Señor, pueden amarlo mucho, pero solo su naturaleza divina. Nosotros los católicos somos los únicos, por entender bien las cosas, que tenemos el privilegio de adorar a Jesús completo. Porque sabemos que ese cuerpo, antes y después de resucitar, es el cuerpo de Dios, de la única persona que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ese cuerpo es de Dios, por lo tanto, nosotros adoramos el cuerpo de Jesús, glorificado o no glorificado, que ya no glorificado no nos tocó. Pero si estuviéramos en el tiempo de Jesús, todavía cuando su cuerpo no estaba glorificado, tendríamos que adorar, porque ese cuerpo es de una única persona y esa persona es Dios. Están equivocados los protestantes cuando creen: pero es que dice en la Biblia que solamente adorarás a Dios, pero ese cuerpo ¿de quién es? De la única persona que es Dios. Es la segunda persona de la Santísima Trinidad. De hecho, cuando los protestantes no entienden esto, se meten hasta con la propia salvación. Porque en la Iglesia Católica, por ejemplo, hay un principio teológico, que es: lo que Jesús asumió, Jesús redimió. ¿Qué significa esto? Jesús tuvo un cuerpo, tiene un cuerpo, ¿sí o no? El cuerpo fue redimido, fue salvado. Si Jesús hubiera llegado solamente así en espíritu, pues chance nos hubiera salvado. Pero tendría que verse otras formas
para poder haber redimido nuestro cuerpo. Y si nuestro cuerpo no está redimido, entonces todavía nuestro cuerpo necesita un Salvador. Jesús lo que asumió, Jesús lo redimió. ¿Por qué? Porque es plenamente Dios y plenamente humano. Y cuando ellos separan esto, para empezar, cuando ya los empiezan a separar, ellos ya no creen en la unión. La misma palabra lo dice, unión hipostática. Ciertamente, esta unión no se mezcla, no se confunde. No es que, vamos a decir, que la parte divina o la naturaleza divina de Jesús se mezcla con la parte humana. No, están unidas, pero no mezcladas. Están diferenciadas. Están muy claras diferenciadas, pero no están separadas. Y lo que hacen los protestantes es precisamente separar la humanidad y la divinidad de Jesús. Están unidas. Eso no se puede separar por toda la eternidad. La naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús por siempre están unidas. No mezcladas, no confundidas, pero siempre unidas. ¿Por qué? Porque Jesús siempre sigue siendo una persona. Hay un principio de los primeros cristianos que decía caro salutis est cardo, en latín, caro salutis est cardo, que significa la carne de Cristo es el fundamento o donde echó raíces la salvación. Los católicos desde los primeros siglos hemos creído que Jesús, que Dios nos salvó al haber tomado carne. La carne de Jesús, su sangre, su humanidad nos salvó. Lo vamos a ver un poquito ya más desarrollado en el día de mañana. Es decir, Dios ha querido salvarnos por su humanidad. Pero ¿saben cuál es el problema aquí? Que hay un principio también que se llaman causas segundas que los protestantes no entienden o no quieren entender. Es que Dios es todopoderoso. Bueno, antes de comenzar la charla alguien me estaba diciendo de que no creen que se tengan que confesar con un ser humano. Directito con Dios, porque Dios es todopoderoso, Dios lo conoce todo. ¿Y Dios lo conoce todo? ¿Dios conoce tus pecados? ¿Necesita que se los confieses para Él saberlos? No. Entonces, ¿por qué nos confesamos? Sencillo, porque a Él se le ha pegado la regalada gana de perdonarlos a través de un hombre. Dice el Evangelio, y sopló sobre los discípulos, los primeros obispos, y les dijo, reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. ¿Dios puede perdonarlos directamente? Sí, pero se le ha pegado la regalada gana de hacerlo de esta manera. ¿Cuál es tu bronca? Es que los protestantes llegan, ellos creen que no, ellos aman tan puramente la divinidad que todo lo humano lo quitan, todo lo imperfecto lo quitan, todo lo que es creación lo quitan, etcétera, y creen que así van a adorar más a Dios. Pero ese Dios tan puro, tan perfecto, quiso hacerse humano. Quiso nacer en una cueva apestosa a orines de animal. Ese ser humano lloró delante de la tumba de su amigo Lázaro. Eso no lo soporta. ¿Por qué? Porque dice el padre Pablo Ricardo, me enteré, el problema de los protestantes, de todo lo que no entienden de la Iglesia Católica, es porque no aceptan que la humanidad de Cristo está unida a su divinidad. Por lo tanto, que Dios nos ha querido salvar a través de su humanidad. Mientras un protestante sea incapaz de adorar la humanidad de Jesús, no va a poder entenderlo. No va a entender ni la Eucaristía, no va a entender el cuerpo místico de la iglesia. Por ejemplo,
No sé si han escuchado mucho de protestantes, pero es que Jesús dijo en el Calvario, consumado es. Ya no le podemos agregar nada a la salvación de Jesús. ¿Ok? Explícame entonces por qué San Pablo después llega a decir que con sus sufrimientos completa lo que le falta a la pasión de Cristo. ¿Cómo lo interpretamos ese consumado es nosotros los católicos? Sí, en un momento histórico Él completó la salvación ahí, pero por San Pablo nos dice de que Jesús es la cabeza de un cuerpo místico. Es la cabeza de un cuerpo místico. Y dice San Pablo que si sufre una mano, sufre todo el cuerpo. En este sentido, es importante entender esta parte. Hay un cuerpo místico. Yo solamente adoro a Jesús, a nadie más ni nada. Pero espérate, ese Jesús, en la misma Sagrada Escritura, se nos dice que tiene un cuerpo. Él es la cabeza. ¿Y quién es el cuerpo? La iglesia. Jesús, como nosotros, ya no puede sufrir. Su cuerpo está glorificado. Pero Jesús místicamente sigue sufriendo. ¿Por qué? Porque si su cuerpo sufre, si alguno de nosotros sufrimos, Jesús sufre. Eso no lo entienden los protestantes. No, Jesús es Dios, ya está en el cielo, Él no puede sufrir. Tranquilo, está claro que no puede sufrir como cuando a mí me dan un pellizco, me tiran una navajada, su cuerpo ya está resucitado. Pero místicamente sigue sufriendo mientras su cuerpo, que somos nosotros, sufra. Por eso San Pablo llega a decir que con sus sufrimientos completaba lo que le falta a la pasión de Cristo. Por eso los protestantes ante el sufrimiento solamente pueden ver una opción: pedirle un milagro a Dios, una sanación, Señor, liberación y todo eso. Solamente ven esa, o resignarse, decir, bueno, pues ya me tocó el cáncer, o no, tenemos un Dios de poder que le puede quitar, hermano, tenga fe y le pueda quitar. Nosotros tenemos esas, pero también tenemos una opción más: unir mis sufrimientos a los sufrimientos de Jesús. Sabiendo que mis sufrimientos, unidos a los sufrimientos de Jesús, se puede ofrecer por tantísimas cosas. ¿La única manera de evangelizar es de la manera que yo estoy dando? No. Si en el hospital de aquí, de su población, hay un católico que se está medio muriendo de cáncer y está ofreciendo sus sufrimientos, que está uniendo sus sufrimientos a los sufrimientos de Jesús, eso le está haciendo un bien grandísimo a la iglesia y a la humanidad completa. Por eso nosotros tenemos lo que llamamos conventos de contemplativos o de clausura. Porque si no entendemos esta cosa, los monjes y las monjas están perdiendo el tiempo. Ahí encerrados, trabajando y orando nada más. ¿Esos qué hacen? No están predicando como yo. Pero gracias a que entendemos que Jesús tiene un cuerpo místico, de hecho, muchos santos hablan de que los monasterios de clausura son como el corazón de ese cuerpo, porque bombean la sangre a todas las extremidades. La mano es la que tiene la oportunidad de agarrar este reloj, pero si no le estuviera circulando sangre, ¿la podría agarrar? No. Y le está circulando la sangre gracias a que hay un corazón que está bombeando. Escondidito ahí, pero está bombeando. Entonces los protestantes nunca van a entender estas partes, estas cuestiones. ¿Por qué? Porque niegan este nivel de unidad. Y lo niegan ¿por qué? Porque Dios tiene que estar, Dios es poderoso y tiene que estar ahí solito, no me lo contaminen. Pero ese ha sido el mismo Dios que ha querido meterse con nosotros, que ha querido tomar carne con nosotros, que ha querido tomar nuestra condición. Y no solamente hace 2000 años, Jesús nos la dejó bien clara en Mateo 25. Que a algunos les va a decir: váyanse malditos de mi Padre al fuego eterno. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber,
Fui inmigrante y no me recibiste. Desnudo y no me vestiste. Enfermo y encarcelado y no me visitaste. Y dice la Sagrada Escritura, y le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, con sed, migrante, enfermo, desnudo, todo eso? Cuando no lo hicieron con uno de estos pequeños, no lo hicieron conmigo. Entonces, ahí explíquenme cómo le van a hacer los protestantes. Por eso los protestantes dicen que solamente la fe salva, que las obras no. Que lo que te salva no es darle comida a los pobrecitos, porque lo despegan. Los protestantes los tendríamos que llamar los despegados. ¿Por qué? Porque despegan la humanidad de la divinidad de Jesús. O sea, dicen que la aceptan, pero la despegan. En lo práctico, la despegan. En la fe o obras, ellos dicen la sola fe. Nosotros decimos la fe y las obras. Ellos, la sola Biblia. Nosotros decimos la Biblia y la tradición apostólica. O sea, el problema de los protestantes es que lo que Dios ha querido unir, ellos se la llevan en despegarlas. Es el problema. El problema de los protestantes es la humanidad de Cristo. En este debate y todo esto que se generó en YouTube, una de las cosas que parece que causó más escándalo fue que creo que alguno de los católicos dijo, bueno, creo que un protestante le preguntó si Dios había muerto en el Calvario. Y el católico respondió, pues que sí. Entonces pues pegaron el grito: ¿cómo es posible que Dios muera? Yo les pregunto, ¿Jesús en el Calvario murió? Digo, ¿Dios en el Calvario murió? Sí. No, pero estamos ahí mismo, usted está cayendo exactamente en los protestantes, está separando a Jesús. ¿Quién fue el que murió? ¿Qué persona murió? ¿Y ese Jesús es Dios? Dios murió. Dios murió. ¿Quién murió? Jesús. ¿Y Jesús es Dios? Sí. ¿Murió Dios? Sí. Inclusive creo que también salió esto de decir, a ver, ¿ustedes católicos creen que a Dios lo crucificaron? ¿Que Dios tuvo heridas? Sí. ¿Cómo? Pero si Dios es todopoderoso, nadie lo puede dañar, etcétera. Compadre, entiende qué persona fue la que recibió los latigazos. La segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Qué es Dios? Sí. ¿A Dios lo crucificaron? Sí. ¿A Dios lo hirieron? Sí. Es una sola persona, no me lo separes. Ciertamente las naturalezas, les digo, no se pueden mezclar, pero están unidas, no las podemos separar, y esto es lo que hacen los protestantes. Esta parte de dividir a Jesús simplemente no les va a ayudar a ellos a entender pues todo lo que Jesús ha querido dejar. Jesús nos podría dar las gracias que da a través de los sacramentos sin los sacramentos. Sí. Pero aquí a Él se le pegó la gana dejárnoslos. Tengo por ahí un tema, porque esto lo escuché de un apologeta católico, que inclusive debatí con él y se cerró. Él decía, evidentemente no voy a decir el nombre, se dice el pecado, no el pecador, este evangelizador, si alguien lo identifica, porque lo viene diciendo como guacamaya por todos lados, si alguien lo identifica, le pido que no diga su nombre. Este evangelizador católico dice: ¿tú vas al Santísimo para que Jesús no esté solo? No me digas. Sí, pobrecito, Jesús ha de estar solo ahí en el sagrario, ni luz ha de tener. No. Jesús no necesita que tú lo visites en el sagrario. Tú eres el que necesita de Él. Suena perfecto, pero está falso.
¿Jesús necesita de nosotros? Sí, sí necesita de nosotros. Pero ¿cómo es posible si Dios no necesita nada? Vuelvo y repito, no entendamos a Jesús como todopoderoso como lo entienden los protestantes, que lo arrumban allá, no me lo ensucien, etcétera, nada de lo creado, nada de lo humano, así solito Dios, así solito. Pero así solito Dios es el que ha querido encarnarse. ¿Dios no necesita de nosotros? No. La pregunta es, ¿ha querido necesitar? Sí. ¿Qué no acabamos de pasar? La fiesta del Sagrado Corazón, y que el Sagrado Corazón, cuando se le apareció a Santa Margarita, precisamente le dice, mira este corazón que se ha entregado por los hombres y que los hombres solamente le han pagado con desprecio. Y si tú dices, bueno, pero es una aparición, esto no está obligado, ¿cierto? Es una revelación privada, aprobada por la iglesia, pero no estamos obligados a creer. Y listo. Pero, ejemplos bíblicos. ¿Un cuerpo resucitado necesita algo? No. ¿Un cuerpo resucitado tiene hambre? No, un cuerpo resucitado ya no tiene necesidades humanas. Bueno, tiene necesidades humanas en el sentido terrenal. Jesús resucitado, cuando se les aparece a los discípulos, les pide de comer. Yo no veo a los discípulos diciéndole, a ver, tu cuerpo ya está resucitado, tú ya no necesitas de comida, pero se me antoja comer, ¿cuál tu bronca? Es que parece, esto es bastante soberbio de protestantes y desafortunadamente católicos que están predicando esto. Nosotros le tenemos que hacerle la tarea a Dios. Nosotros le decimos a Dios, si tú eres Dios, compórtate así. En el momento que tú le dices a Dios, compórtate así, le pones límites. Si Él es Dios, déjalo que haga las cosas como se le venga en gana. Para empezar, su plan fue terrible, humanamente hablando. ¿Por qué? Mira, si hubiera nacido de una mujer, pues no sé, quizá más rica, porque los judíos siempre veían el dinero como una bendición de Dios, y no de una mujer tan pobre, sencilla, una adolescente como la Virgen. ¿Qué creen que le hubiera servido más a Jesús para que le creyeran que es Dios? Pues mira, llega de otra forma. Le tendremos que decir, Señor, oye, tu plan de publicidad te salió medio feíto. ¿Cómo quieres que te aceptaran si llegas pobre y hay arrumbado? Jesús mismo en la cruz, ¿se podía haber bajado de la cruz? ¿Qué le dice a Pilato? Que si quisiera, llamaría a sus ejércitos de los ángeles. O sea, que no se crea la mamá de los pollitos Pilato. O sea, mira, tú puedes hacer todo lo que me vas a hacer, pero porque mi Padre te lo ha permitido. E inclusive llega a decir antes, a mí no me matan, yo doy la vida y la recupero cuando quiero. Cuando Jesús estaba crucificado, salvo la Virgen, en realidad todos estaban perdiendo la fe. ¿Por qué? Este es el que consolaba, el que hacía milagros, y no se puede bajar de la cruz. Le tendríamos que Jesús, si la cosa es que te crean, bájate, y de bajarte, que lo puedes hacer, imagínate cuántos no hubieran creído en ti. Pero ¿sabes qué? No le pegó su regalada gana. La lógica de Dios no es la lógica humana. Dios como Dios no necesita de ninguno de nosotros, pero ha querido necesitar. Y eso que nos quede claro, cuando Jesús está solo en el sagrario, Jesús te extraña y desea que estés con Él. Y necesita que estés con Él. El que no necesita nada, ha querido necesitar de tu presencia. Y si tú no estás, a Jesús le falta algo. Pero a Dios no le puede faltar nada. A Jesús Él ha querido que le falte algo cuando tú no estás delante de su presencia. Entonces, aquí el problema, tanto de los protestantes como de algunos católicos como este apologeta, es de que queremos
reconocer la divinidad de Dios a nuestro modo, no el modo de Dios. Entonces, si los protestantes no aceptan, no adoran la humanidad de Jesús, mucho menos van a venerar la extensión de su humanidad. Nosotros amamos a la Virgen porque no hay un ser humano más pegada a la humanidad de Jesús que la Santísima Virgen. Nosotros queremos mucho a los santos, precisamente porque están unidos ¿a quién? A Jesús. Esto es muy, muy, muy importante. Déjenme ya terminar. Entonces, bueno, el padre Pablo Ricardo, su tesis es de que él piensa de que en realidad los temas que más le... Porque si hay un título que los protestantes nos ponen a los católicos, ¿cuál es? Idólatra. Somos un idólatras. Por tener imágenes, por tener la Eucaristía, por venerar a la Virgen. Ustedes son idólatras, 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 idólatras. Lo vamos a ver en los siguientes temas. Espérate, aquí el problema está en que, señor protestante, ¿usted adora a Jesús? Claro que adoro a Jesús. ¿Completito? ¿A Jesús completito, completito? No, yo adoro, como el pastor que le dijo al padre, yo adoro solamente la divinidad de Jesús. Entonces no adora a Jesús, adora una parte de Jesús. Listo, no hay tema que hablar. Si vas a hablar de las imágenes, de los santos, de los sacramentos, y ya el protestante no adora la humanidad de Jesús, o vamos a decir, no adora a Jesús completito, no discutas con ningún protestante. No tiene sentido. Porque los sacramentos, los santos, las imágenes tienen que ver mucho con la parte humana de Jesús y ellos no la adoran. Entonces, ¿qué andas discutiendo con protestantes sobre estos temas? Tendrías que empezarles, a ver, mijito, si quieres hablamos de los temas de que tú gustes, pero te pregunto, ¿tú adoras a Jesús completo? En su humanidad y su divinidad, porque su humanidad y su divinidad no están separadas, están unidas en la única persona de Jesús, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Usted adora a Jesús completito? No, que yo adoro la humanidad. No hay nada que hablar, no podemos hablar. Yo te puedo explicar la Eucaristía, bíblicamente, teológicamente, no la vas a entender. Si tú no adoras al Señor en su humanidad, tiempo perdido. Que es, estaba, de hecho, antes de venirme de misión, estaba pensado grabar un video, porque veo que muchos están gastando tiempo respondiéndoles en videos a los protestantes, y que sí, María es Madre de Dios por esto, y que Dios sí murió por esto, y a mí me gustaría decir, bueno, habría dos cosas que yo les diría. Una, entiendan que los protestantes, porque hay varios pastores que han hablado también de esto, entiendan una cosa, los pastores no tienen una formación como un sacerdote. Los sacerdotes, antes de estudiar teología, que es el estudio de Dios, estudian una cosa. ¿Alguien sabe qué? Los primeros años del seminario son estudiar ¿qué? ¿Alguien sabe? ¿Está enterado? Se estudia filosofía. ¿Por qué? Porque los protestantes solamente ellos creen que van a conocer a Dios por una revelación directa. Muchos por sentimiento, Dios me lo dijo, ya ven como dice, no, y yo sentí y Dios me lo comunicó, son muy de ese estilo. Además que solamente la Biblia de ahí, espérate, pero Dios nos dio una razón y nos la dio para usarla. Ciertamente por el pecado original está afectada, los protestantes dicen que está corrompida. Si está corrompida, ¿la van a usar? No, pero nosotros sí, nosotros creemos que con nuestra razón también tenemos que llegar a Dios. De hecho, la Sagrada Escritura dice que quien viendo la naturaleza no reconoce a Dios es un necio. ¿Cuántos trabajan aquí en el campo? Todos. Ok, si tú no has visto, no te ha apuntado hacia Dios un buen atardecer mientras estás trabajando, habría que decir, oye, sacúdete un poquito tu cabeza.
Porque yo veo un atardecer y yo digo, esto no es obra de la casualidad, esto es una obra de un creador. Porque donde hay belleza, donde hay orden, hay un ordenador. Pues nosotros como católicos sí usamos nuestra razón. Nosotros decimos fe y razón. Los protestantes se quedan con sola fe. Nosotros decimos no, fe y razón, porque la razón nos la dio Dios para que la usemos. Juan Pablo II decía, con esto voy a terminar, Juan Pablo II decía que los católicos tendríamos que aprender como del ave. Un ave vuela porque tiene dos alas. Y él dice, Juan Pablo II, que una ala tiene que ser la fe y otra tiene que ser la razón. Ojo, dice, si solamente tenemos la de la fe, o la fe nada más está más grande, somos fideístas o fanáticos de la fe. Los que tiraron las torres en Nueva York tenían musulmanes, ¿verdad? Pero tenían fe muchísima, pero de razón, cero. Ahora está el otro extremo. ¿Qué tal si solamente tienes razón y no fe? Pues ese eres un ateo, un racionalista. No, tenemos que usar las dos, fe y razón. Los protestantes no entienden esta parte. En conclusión, nosotros adoramos a Cristo completo. Lo adoramos completo. Pero lo que vamos a ver, que es la diferencia de las charlas de apologética, es de que lo que voy a tratar de hacer es no solamente quedarnos así con la seguridad, listo, ya entendí, y ahora cuando hable con un protestante ya sé cómo responderle y todo eso, porque hay muchos que se hacen expertos en la doctrina católica, pero nunca la practican, nunca la llevan a la vida. Listo, tú entiendes excelentemente la unión hipostática, ahora tú dime qué relación tiene la unión hipostática con la relación con tu esposo, con tus hijos. ¿Qué conclusiones tú sacas de que Jesús sea una sola persona y que tenga dos naturalezas, humana y divina? ¿Qué diferencia hay relacionarte con un Dios que está así con tu familia o en tu trabajo? Es que cuando ya lo desarrollamos y lo aplicamos, esto tiene muchas aplicaciones, comenzando por lo que les decía. Si nosotros creemos como católicos lo que les acabo de decir, explíquenme por qué nuestros agrarios están solos. ¿Por qué capillas de adoración perpetua, que son perpetuas porque están abiertas 24 horas? Yo visito muchas. De hecho, en mi celular tengo todo un mapita de donde sé dónde hay. Y siempre te encuentras a las mismas viejitas. Sí, pero el grupo de oración a reventar, el congreso a reventar. Y muchos de los que van, seguro dicen, no, yo sí creo y adoro a mi Dios en divinidad y humanidad, completito adoro a Dios. Entonces explícame por qué no tienes una vida eucarística más intensa. O se las voy a poner un poquito más fuerte, aunque ya mi intención es decírselas en los próximos 2 días. ¿Ustedes creen que Jesús está verdaderamente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía? ¿Por qué no vamos a misa todos los días? Podemos poner varias cosas, Por ejemplo, no hay tiempo. No hay tiempo. Listo, es cierto. A la hora que es la misa puedes entrar a trabajar. O haces una o haces otra. Pero yo pregunto, ¿tienes mínimo el deseo de ir a misa todos los días? No me digan que sí, porque automáticamente el deseo yo se los tendría que preguntar. ¿Todos los días le pides al Señor, Señor, permíteme ir a misa todos los días? Entonces no lo deseas. Porque si tú tuvieras un cáncer, yo te digo, ¿deseas que te lo quite el Señor? Sí. ¿Y cómo me lo compruebas? Pues todos los días le pido que me lo quite. ¿De dónde me vienen a decir que ustedes desean ir a todos los días, aunque no puedan, todos los días a misa, si ni siquiera se lo piden al Señor? Señor, si tú eres todopoderoso, yo no sé cómo tú le vas a hacer, pero yo sé que tú puedes, que sin perder mi trabajo yo tenga la oportunidad de ir a misa todos los días. Una señora una vez se me acercó, dándome ya testimonio de eso, me había escuchado de esto, y empezó, y me dice, el Señor me escuchó, hermano. Ciertamente tuve que dejar mi trabajo, pero ahora en el trabajo que estoy me pagan más y puedo ir a misa.
pero lo empezó a pedir. Entonces, no nos creamos, por eso digo, a veces con la apologética uno se puede sentir así como Superman, ¿verdad? Porque te das cuenta que nosotros podemos demostrar que nosotros somos la única iglesia fundada por Cristo y que podemos demostrar todo este tipo de cosas. Y tú dices, me siento tan orgulloso de ser católico porque mira, nosotros realmente tenemos bases. Los protestantes son los que se inventan cada cosa. Nosotros tenemos bases. Pero yo les digo, sí, presume, pero que te tiemblen las piernas también. ¿Por qué? Porque dice el Evangelio que a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Escúchenlo bien, no va a haber un juicio más duro como el de un católico. ¿Por qué? Porque al católico se le ha dado todo. No va a haber un católico que llegue delante del Señor, ay Señor, es que esto no pude hacerlo porque faltaba esto. El Señor dice, a ver, dime qué me faltó poner en mi iglesia. Lo tenemos todo. Entonces, nos sintamos orgullosos de que podemos tener argumentos delante de nuestros hermanos protestantes, pero que nos tiemblen las piernas, porque precisamente porque nosotros somos la iglesia fundada por Cristo, a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. ¿Ven? Entonces, y fíjate, podemos decir, pero yo sí adoro a mi Dios en humanidad y divinidad. Vámonos poniendo prácticos. En verdad, adoramos a Dios en su humanidad, en su totalidad. Bien, cierren sus ojos, vamos a terminar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te adoramos en tu totalidad. Adoramos tu humanidad, adoramos tu divinidad, adoramos tu única y eterna persona. La segunda persona de la Trinidad que ha sido eterna, que entró en el tiempo y en el espacio hace 2000 años en el vientre de la Santísima Virgen María. Enséñanos a adorarte de forma completa, entera. No queremos amar pedazos tuyos, sino completo. Tu única persona que es verdadero Dios y verdadero hombre. Danos la gracia para que podamos estar abiertos en los próximos 2 días para seguir profundizando en el misterio de tu divinidad y de tu humanidad. Sabemos que nunca lo entenderemos por completo porque precisamente es un misterio que rebasa nuestra cabeza, nuestro entendimiento, nuestra lógica. Pero estamos sedientos de ir profundizando cada vez más en esta hondura de tu divinidad y de tu humanidad. A ti, Santísima Virgen, que fuiste sagrario precisamente de esa segunda persona de la Santísima Trinidad, en tu vientre se formó la única persona de Jesús, que es Dios y hombre verdadero. Te pedimos que nos ayudes tú. La Sagrada Escritura nos dice, no entendías muchas cosas, pero todo lo meditabas en silencio en tu corazón. Ayúdanos a acercarnos a este misterio de la humanidad y de la divinidad de nuestro Señor con ese santo silencio, con esa santa humildad con la que te acercaste tú. Y por eso te decimos, dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.